el presidente en la mañanera y pues el último día del año, ¿no? Entonces yo creo, sí, todos estamos obligados a ver los temas del mundo y de México, en lo particular para nosotros, digamos desde arriba, como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Y coincido con el presidente, dice que hay 3 grandes problemas que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Uno es la pandemia, otro es la crisis económica y otro la inseguridad. La pandemia, la crisis económica y la inseguridad. Sobre la pandemia y la crisis, López Obrador dice que vamos a salir pronto gracias a la vacuna que está promoviendo el gobierno y a la estrategia económica de su gobierno. Y aquí es en donde me empieza a preocupar, porque pues en el tema de la vacuna, francamente, para lo que llevamos de avance, pues no vemos una proporción que nos pueda asegurar que hacia adelante podremos tener disponible esta vacuna. Ahora, que diga el presidente que básicamente ya tiene una estrategia económica en su gobierno, me llama mucho la atención, porque lo primero que menciona cuando habla de la estrategia económica de su gobierno es a las remesas, que es un dinero que se espera para, por ejemplo, para el 2021, las remesas de mexicanos que tienen su economía en los Estados Unidos mandándole dinero a sus parientes en México, rebasará a los 40,000 millones de dólares. Y esa estrategia no tiene nada que ver con la estrategia de México. Dice, todo indica que el aumento de remesas tendrá aproximadamente 6% en positivo, 11% en positivo, 11% más de remesas que se recibirán durante el 2021 con respecto del 2020. Pero pues no hay absolutamente el por qué referir a las remesas como un asunto que tiene que ver con la estrategia económica de México. Dice que a pesar de la crisis se logró un aumento al salario mínimo, además de que no hubo inflación, ni aumentos en los impuestos, ni tampoco a los combustibles. Yo me pregunto, ¿y quién le dijo al presidente que no hubo inflación durante el 2020? Cuando hemos tenido inflaciones que van lo permisible para el Banco de México en su soberanía, en su política de soberanía monetaria, es de 3% más menos 1%, ya sea para arriba, ya sea para abajo. Si es para arriba, se va a una inflación desmedida; si es para abajo, se va a una deflación que tampoco es conveniente. Pero el presidente habla de que no hubo inflación, cosa que me llama la atención. López Obrador recuerda que el aumento al salario mínimo en el 2021 será del 15%, por lo que durante su administración el incremento del salario mínimo o al salario mínimo se ha hecho en un 45% en términos reales. Creo que todavía el presidente no entiende lo que son los términos reales, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Pero fíjense una parte importante. Dice que gracias a un acuerdo con Maseca y con Minsa no habrá alzas en los precios de las tortillas. Y aquí me preocupa, porque el hablar de un acuerdo para que no haya un aumento quiere decir que el precio ya no está sujeto a las leyes del mercado, sino que el precio está constreñido por el gobierno. Es decir, cuando dice, me puse de acuerdo con Minsa y con Maseca para que no aumente la tortilla, y luego hace lo mismo para mencionar a la gasolina, a las bebidas azucaradas, al tabaco, y con ello podríamos empezar a ver que se pudiera empezar a partir de este momento estar anunciando que habrá un control de precios desde el gobierno, que son y han sido políticas que en los 70s, en los 80s dieron muestra de que no funcionan. Dice López Obrador que durante el 2020 el gobierno de México tuvo ingresos por 87,190 millones de pesos, 82,000 millones más que en el 2019, a pesar de la pandemia. Y
lo que nosotros tenemos, a lo mejor aquí lo voy a tener que decir al revés, nosotros tenemos otros números y nosotros sabemos que la recaudación ha sido menor nada más por el mecanismo automático de que en el 2020 ha habido desde febrero hasta la fecha la quiebra de muchísimas organizaciones, micro, pequeñas y medianas, y la salida por estas organizaciones quebradas de mucha gente de tener un empleo. Dice, en recaudación de impuestos se consiguieron 3.321.917 millones de pesos. Y dice López Obrador que la recaudación de impuestos mejoró gracias a que se terminó con la condonación de impuestos a empresas que no pagaban. Yo voy de acuerdo, sí hubo... yo no entiendo en primer lugar por qué había condonación para algunas empresas, pero en fin, lo había del pasado y de una manera inexplicable. Pero el presidente se aboca a buscar que todo el mundo se caiga a la buchaca y pague. Nada más que esos pagos son extraordinarios por un lado. Por otro lado, si compensamos los pagos extraordinarios con las quiebras también extraordinarias en el 2020, desde el punto de vista neto, pienso que el 2020 ha recibido menos contribuciones que el 2019 y los años anteriores. Y que en el 2021, sin haber ya esos pagos extraordinarios de las empresas que a lo mejor cobicadas por un acuerdo inexplicable con gobiernos anteriores ya se cayeron y pusieron su lana, estos pagos ya no se van a dar en el 2021. Y desde nuestra óptica, y esta es la misma óptica del CESP, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, todos hablan de que en el 2021, sin una estrategia de salida para la parálisis económica del país, la economía mexicana va a tener menos recaudación y el presupuesto de egresos de la Federación tendrá que ser ajustado, con una tilde en este asunto, que el presupuesto para el 2021 se presenta como el presupuesto más ceñido, más constreñido, más limitado en la historia de México de los últimos 100 años, en términos proporcionales a la economía de hace 100 años con respecto de la proporción de la economía de este año. Pero el presidente dice que vamos bien y que su estrategia no es una estrategia que haya llevado a México a una crisis económica. Y esta disparidad entre la óptica del presidente y la realidad me produce un conflicto muy fuerte, porque es como si el capitán de una nave estuviera frente a un iceberg y lo desconociera. Y si en el curso hacia el iceberg no haces un cambio de ruta para no chocar, pienso que el presidente va derechito al iceberg y por ende derechito a un choque sistemático del sistema económico nacional en el año por venir. ¿Y qué va a traer como resultado? Un problema de carácter social, porque se va a aumentar la pobreza en términos absolutos. Ya, digamos, son datos reales de la pandemia. 10% más de la población entró a el proceso de una economía en pobreza extrema. Andábamos por el 10.2%. Con un 10% más llegamos al 20% de la población con pobreza extrema. 2, 3, 2, estamos hablando de 25 millones de personas en pobreza extrema en el país para el 2021. Esa es la carta de presentación, pero el presidente dice que vamos bien. Y eso preocupa profundamente, porque dice por otra parte la Coparmex, es impensable el seguir concibiendo a la economía mexicana bajo una idea desde el gobierno antiempresarial. Y dice la Coparmex algo que se me hace muy sintomático y que el presidente no alcanza a ver. Dice, cuando termine el tercer año de gobierno del presidente López Obrador,
el escenario económico de México será el de una primera mitad de un sexenio como la más baja en términos de resultados, la de mayor decrecimiento en los últimos 86 años de la historia política económica de México. Pero el presidente dice que vamos bien.